En nombre del colectivo Delirante, les damos la bienvenida a la segunda conferencia de este ciclo que denominamos Horizontes y Perspectivas en tiempos de pandemia. Para las personas que por primera vez se conectan a este ejercicio de escucha y conversación, Silenciaron. Allá. la primera sesión de este ciclo la tuvimos hace 2 días, el miércoles. Escuchamos a Elías Alaca, que desde el área de la psicología estuvo hablándonos sobre las tensiones, las situaciones estresantes y los conflictos emocionales generados en una situación como la que está viviendo el mundo. En la noche de hoy vamos a hablar también desde la psicología, pues de la psicología comunitaria. Y para ello contamos con la participación de Isaac Kukolc. Isaac es psicólogo de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cuenta con una maestría en salud colectiva de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Chuquisaca, y es doctor en eh, salud colectiva, medio ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Isaac cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la psicología comunitaria. Además de esto, ha sido profesor e investigador en varias universidades bolivianas. Antes de darle la palabra a Isaac, les recuerdo como los mínimos para poder estar en la sesión, para que no se nos congestione la señal. Entonces les pedimos que por favor mantengan apagado el micrófono, también el video, y cuando Isaac termine vamos a abrir la parte de las preguntas y de los comentarios. Entonces en ese momento sí les pedimos por favor a aquellas personas interesadas en preguntar y en comentar que abran su micrófono. Lo otro, quiero de inmediato extender la invitación para que la próxima semana nos encontremos en este ciclo y les adelanto cuáles son los temas y quiénes van a ser las personas que harán sus presentaciones. La próxima semana nos vamos a ver el martes y el jueves a esta misma hora, 8 de la noche, hora boliviana. El martes vamos a estar escuchando a Ana Lucía Casallas Murillo. Ana Lucía es enfermera y es doctora en salud colectiva, medio ambiente y sociedad. En un caso, Ana Lucía ha denominado su presentación la primera línea de atención del COVID-19 y sus críticas condiciones laborales. Entonces recuerden, el martes de la próxima semana, 8 de la noche, estaremos conversando con Ana Lucía Casallas. Y el jueves de la próxima semana, a las 8 de la noche, vamos a escuchar una presentación denominada COVID-19, consecuencias sociales, políticas y culturales de una pandemia. Esta presentación la ofrecerá el profesor Milton Dionisio. Milton Dionisio es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en filosofía de la Martin Luther Universität de Alemania y es postdoctor en filosofía de la Universidad de Oxford. Entonces recuerden, martes y jueves, 8 de la noche. Dicho esto, entonces le doy la bienvenida a Isaac. También aprovecho para enviarle un saludo a las 21 personas, 20 personas que en este momento están conectadas, participando en este ciclo. Y bueno, Isaac, tienes la palabra. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Isaquito. Sí. En primer lugar, quiero agradecer
a este colectivo delirante, porque esta idea surgió de esa forma, ¿no? Fue algo un poco delirante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a tener incidencia? ¿Cómo llegamos a hacer algo encerrados y bajo esta amenaza permanente? Entonces creo que esta es una de las respuestas que pueden existir. Gracias por la presentación, Pierre, y a todos los que están presentes, bienvenidos, bienvenidas. Voy a empezar la presentación que hemos denominado la determinación social de las pandemias. Esto se para en la teoría de la determinación social de Jaime Breil y vamos a tratar de explicar un poco cuál es la idea de la presentación, ¿no? Es pasar de una idea básica, simple de lo que vendría a ser la enfermedad o la salud, a tratar de comprender esta forma compleja, esta forma dialéctica de lo que es la salud. En tal sentido, es importante recalcar algunos conceptos importantes, como es el caso del virus. Todos entendemos bien que es una partícula infecciosa, ¿no? Y se reproduce al apoderarse de una célula hospedera. En este caso, las gotículas, que están en todo el sistema respiratorio, la nariz, la boca. Y la utiliza como maquinaria para crear más virus. Entendamos que un virus está compuesto por un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside. Además de eso, tienen diferentes tipos de genomas e infectan a diferentes tipos de hospederos. En este caso, como decíamos hace rato, son las gotículas. Se reproducen al infectar sus células hospederas y reprogramarlas para convertirlas en fábricas productoras de virus. Eso es la gracia que tienen los virus, ¿no? Lo que les permite ser tan resistentes y sobrevivir y mutar tanto. Un coronavirus no es una enfermedad, su proliferación es la que genera esta enfermedad. Que suceda va a depender de las condiciones de salud del huésped o de la persona que ha sido infectada. Si bien son conceptos básicos, vale la pena porque después van a ayudarnos a entender de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hay un brote, cuando aparece una enfermedad repentina debido a una infección en un lugar específico, ejemplo puede ser una intoxicación alimentaria. Se habla ya de epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido al que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo en un área geográfica específica. Y ya se convierte en pandemia cuando este brote epidémico afecta más de un continente y la transmisión empieza a ser importada y de forma comunitaria. Vamos a hablar ahora un poco de los modelos clásicos de salud, de cómo entienden y cómo se visualiza, se comprende, se trabaja, se estudia la enfermedad, ¿no? Generalmente ahí están estos modelos causales o lineales y tienen una concepción del orden que conlleva a concluir que la acción de salud pública es igualmente causal sobre factores de riesgos, causal sobre factores de riesgos. Entonces tenemos el modelo lineal, vamos a poner de ejemplo el bacilo de Koch. Entonces está el bacilo y el efecto directo viene a ser la tuberculosis. A eso se vienen y se hacen críticas, la cosa no es tan simple, hay otros elementos, otros factores que se tienen que tomar en cuenta. Entonces entra el concepto de multicausalidad planteado acá. Y en este caso ya vemos que puede ser la exposición o los contactos que tuvo la persona. Tiene que relacionarse con la desnutrición, el bajo salario, el alcoholismo puede ser un factor importante para generar la tuberculosis, la resistencia bacteriana. Y eso es lo que, uniéndose al bacilo, ¿no? Es lo que generaría la tuberculosis. Es un conocimiento formal asociativo, ¿no? Es una suma de cosas que han de generar la enfermedad, como si el mundo fuera una mesa de billar. Posteriormente, McMahon complejiza un poco este modelo. No importa cuánto se sofistique el sistema causal, sigue siendo lineal y reduccionista, ¿no? Pues por más que se forme una red, como vemos en el ejemplo de las causas y de la clase social que contempla McMahon, el último factor es el ingreso del virus.
Entonces, el nexo causal final es simple, que genera la enfermedad. Lo que propone la determinación social de la salud es pasar de estas concepciones lineales a tratar de entender de una forma más clara, más compleja, mejor dicho, lo que vendría a ser la salud. Y para eso es importante tratar de entender primero cómo se está percibiendo el COVID en la actualidad. Los medios de comunicación nos están hablando de una liberación accidental de una cepa por el Instituto de Virología de Wuhan. Esa sería la causa, el resultado obviamente, las personas que están contrayendo el COVID y enferman. Y el otro elemento que vendría a ser, y también está muy difundido por los medios de comunicación, es la propensión de los chinos por la comida exótica y o sucia en sus mercados. Esta perspectiva y estas explicaciones simples que se están dando nos muestran que hay percepciones del virus en la esfera cultural que son el reflejo de los modelos clásicos de salud fragmentados y cosificadores. Entonces, hay una dinámica más brutal que se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación. Hay una dinámica mucho más compleja, más allá de la simple presencia de un factor, un vector, un virus que esté generando la enfermedad, y eso es lo que vamos a tratar de explicar. En tal sentido, la determinación social de la salud y la enfermedad nos da una perspectiva bastante interesante. Aquí vamos a utilizar este ejemplo, ¿no? Es claro y está entendido que las condiciones para la vida se construyen de forma colectiva o comunitaria, ¿no? Desde la comunidad. Y sabemos bien que las comunidades viven relaciones de poder, no son espacios sacrosantos, siempre existen esos conflictos. Estas peleas, estas pugnas por el poder van a determinar la distribución del sistema de bienes y también determinan en cierta forma, no en cierta forma, de forma muy contundente, la reproducción social. Entonces, esta distribución del sistema de bienes va a dotar de una cuota de bienestar o sufrimiento a la que pueden acceder los grupos, es decir, a la salud o la enfermedad. ¿Qué influye a que esto suceda? No es como decíamos hace rato, motivos de la salud. Entre esos estarían el trabajo. Hoy en día vemos que una persona vulnerable a contraer el COVID viene a ser un enfermero, un doctor, una persona que está en contacto con los demás, como puede ser una persona que trabaja en un centro comercial. Tiene que ver también con el consumo, ¿no? Es decir, la capacidad adquisitiva que tiene la persona, de qué se alimenta, cómo se alimenta. Esta mañana veía un estudio que las personas obesas son las más propensas entre los varones a contraer el virus y a morir. Entonces eso se relaciona también con el consumo, porque por más que tengas poder adquisitivo, si tu alimentación es mala, se convierte en un factor de riesgo. La organización política, eso es sumamente interesante y es de lo que vamos a hablar también el día de hoy, cómo la estructura organizacional de tu sociedad o del contexto, de la comunidad, de la ciudad en la que vives, ha de afectar a que seas más propenso o menos a la salud o la enfermedad. Lo cultural también, es importante eso. Hay ciertas prácticas culturales que van a ser comprendidas como factores de riesgo. El actapi, por ejemplo, cuando se comparte la comida entre todos, para un salubrista podría ser una mesa de terror, ¿no? En vez de una mesa de compartir, porque ahí estarían relacionándose los gérmenes. Y bueno, se come con la mano, ustedes conocen un poco de eso. Y obviamente algo fundamental como un proceso generativo de salud vienen a ser las relaciones ecológicas, las relaciones con el medio ambiente. Y vamos a ver más adelante que eso es uno de los elementos fundamentales para las pandemias. Para entender la inequidad relacionada a la enfermedad o el sufrimiento, se debe comprender el funcionamiento social o las relaciones socioestructurales. Nuestra sociedad vive permanentemente y sabemos que son inequitativas. Entonces, tenemos distintos grupos sociales. Voy a tratar de habilitar aquí el cursor. Ahora sí. Tenemos distintos grupos sociales, ¿no? Supongamos que esta es una sociedad X. Dentro de esta sociedad tenemos estilos de vida que son individuales y familiares. Tenemos modos de vida, que es la interacción entre grupos, ¿no? Podríamos hablar ahora de los comerciantes y los enfermeros, por ejemplo. En esa interacción hay un modo de vida.
Los comerciantes tienen mayor poder. Este poder puede ser simbólico o material, lo que les permite negociar mejor sus condiciones. También tenemos, aparte de los grupos sociales, relaciones existentes entre todos estos participantes. Es de estas relaciones, del poder que tenga uno de los grupos, que ha de surgir la inequidad o no, que ha de surgir la capacidad de tener salud o enfermedad. Esto es estudiado, obviamente, desde las distintas ciencias humanas que pueden aportar a entender esta distribución, a tratar de entender cómo se desarrolla la inequidad, ¿no? Pero esto además no se presenta en un lugar, en la nada, ¿no? Tiene un lugar específico, tiene una historia, tiene un ecosistema, tiene un modelo económico que hay que entender para entender cómo surge la enfermedad. Entonces el virus del cual estamos hablando se relaciona con estos procesos generativos de salud y también con estas formas socioestructurales, con estas relaciones que se han de estructurar en el capitalismo. Y eso es lo que vamos a explicar más adelante. Además de eso, la inequidad se caracteriza por tres elementos fundamentales, ¿no? Hay una inequidad de género, hay una inequidad de clase y hay una inequidad de etnia. Entonces, van a ser las personas más vulnerables, las mujeres, por ejemplo, indígenas y con bajo poder adquisitivo o pobres. Eso también nos muestra la determinación social de la salud como uno de sus campos fuertes de acción o de interpretación. Esta determinación social de la salud tiene distintos niveles y general. Tenemos todo esto para entender la enfermedad en sí. Es muy distinto y varía en función a lo que veíamos hace rato con los modelos lineales. Entonces vemos que acá en el nivel general tenemos que comprender el contexto socioeconómico y político, las políticas públicas en salud, educación, mercado de trabajo, ¿no? Todo lo que hace referencia a protección social, vivienda, tierra, las políticas macroeconómicas, lo relacionado a lo cultural y la identidad social, lo que hace referencia al metabolismo social, la gobernanza y la democracia. Entonces la intervención en salud sobre inequidad se da en el contexto y la estratificación social. Y es esto en lo que nos vamos a centrar un poco el día de hoy. Pero también hay el nivel particular, donde están las condiciones materiales de vida, ya sean físicas, nutricionales, ambientales, de espacio y reproducción social. Las condiciones de trabajo, lo que hablaba un poco hace rato, ¿no? Los procesos psicosociales, que es un poco lo que Elías habló en la anterior presentación. Los estresores psicosociales, laborales, ambientales, socioeconómicos. Y también están los procesos culturales, los modos de vida de la persona y que han de afectar, que pueden ser un factor de riesgo o un factor protector ante estas situaciones, ante las enfermedades. Los procesos sociopolíticos también, la cohesión y el capital social que tiene una sociedad, es importante entenderlo para comprender lo que es la determinación. En el nivel singular, nosotros estamos hablando de lo que es referencia al género, al genotipo, al fenotipo, la edad, los procesos biomédicos, biopsíquicos, los procesos conductuales, es decir, el estilo de vida. En este nivel ya se ve la encarnación o el embodiment de los efectos que tiene todo esto en la salud de las personas. Todo lo que esté marcado con rojo es lo que creo que hoy día vamos a tocar un poco. Entonces, comprender la salud o la enfermedad implica comprender todas estas dimensiones y ese creo que es el gran aporte de la determinación social de la salud. En este sentido, vamos a tratar de contestar, a explicar a lo del COVID desde la determinación social de la salud, haciéndonos una serie de preguntas. La primera y la más importante es cómo se relaciona la esfera socioeconómica con la biológica. Entonces ahí hay una respuesta bastante interesante que nos dice que la forma capitalista y su relación con lo no humano, es decir, con la naturaleza, dentro de lo cual también está incluido el virus, no se entiende sin referencia a la forma social de producción. Entonces surgen otras preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿quién conoce Wuhan? ¿Cómo es? ¿Por qué ahí? ¿Qué características
características. ¿Hay una historia de las pandemias de donde podamos aprender algo? ¿Y qué se puede aprender de la experiencia china frente al COVID? Esto surge en función de un artículo que es el contagio social, guerra de clases microbiológica, que lo llevó adelante el colectivo Chuang, que significa libérate o ataca, y es un colectivo chino bastante interesante, ahí les dejo el link. Bien, entonces, ¿quién conoce Wuhan? Probablemente muy pocos de acá conozcamos Wuhan. Está ubicado obviamente en China, en la provincia de Hubei. Es una ciudad bastante bonita, moderna, de lujo, pero también tiene una periferia bastante pobre, como la mayoría de las ciudades industriales y capitalistas modernas. Coloquialmente es conocida como el Horno. Es una zona cálida y húmeda, pero la denominación del Horno más es por el núcleo de producción del acero y porque también es el espacio fundamental de la industria de la construcción. Ha impulsado la economía china después de la crisis económica del 2009 y ha sido gracias a una inyección de capital estatal que la ha hecho crecer increíblemente. En el año 2018 alcanzó un Producto Interno Bruto de, a ver si puedo pronunciar esto, $209.997.120, comparando con el Producto Interno Bruto de Bolivia de $40.500.000, equivale simplemente a un 19% de su PIB. En las últimas 10 décadas vive un auge económico sin precedentes, es decir, es un espacio de riqueza brutal donde surge este virus. Entonces, ese es un asunto que quisiera que lo marquen y lo tengan presente. ¿Cuál es la situación del sistema de salud chino? La pandemia pudo sobresalir y crecer tan rápido debido a una degradación general de la atención sanitaria básica en la población. El gasto público en atención sanitaria es extremadamente bajo comparado con estas inyecciones que dan los chinos a los sistemas productivos como el de la construcción. Es paradójico, pero la degradación ha tenido lugar en medio de un crecimiento económico espectacular. Es decir, el surgimiento del virus se ha dado en un auge económico muy amplio. Otra característica del sistema de salud chino es que la calidad de los productos internos es muy bajo. Estos chinos del colectivo que les mencionaba reportan que hay casos muy serios en torno a lo que sucede con los productos internos en China. Un ejemplo es el caso de leche de melanina del 2008, donde se añadió la melanina, que es una sustancia tóxica, a la leche y eso contaminó a muchas personas. Otro caso emblemático es este descubrimiento de que en los restaurantes reciclan el aceite de las cañerías. En el 2008 hubo una serie de muertes debido a que se dieron vacunas falsas contra el papiloma. Y también es conocido que hay la venta de cerdos que mueren de forma misteriosa a las aldeas vecinas a Wuhan. También otra característica de este sistema de salud es que los trabajadores migrantes de las provincias no tienen acceso a salud. El sistema Hukou estipula que la atención se da donde las personas nacen o donde el Estado les asigna que tienen que ir. Entonces, ha habido una desmantelación del sistema de atención sanitaria socialista que se crearon en los años 60, inclusive desde antes, porque recordemos que China siempre ha sido víctima de pandemias, hambrunas, y tenía un sistema de los médicos descalzos, creo que se llamaban, que era muy efectivo y se basaba sobre todo en la promoción y prevención de la salud, que desde 1990 es privatizado, desmantelado. Claro, es una privatización medio extraña porque es gestionada por el Estado, pero es privatizado, ¿no? Entonces hay nuevas enfermedades transmisibles y estas surgen, se dice en China, a un ritmo de 1 o 2 por año. Las condiciones están dadas para que tales epidemias continúen. ¿Cómo se propaga una pandemia? Recordemos que el virus SARS-CoV-2, que es el nombre completo, el nombre y apellido de este virus, es sucesor del SARS 2003 y de la fiebre porcícola.
Entonces eso es importante entender porque ahí hay una lógica de estructuración o de construcción de los virus y las pandemias. El primer elemento es este. Hay una inducción a saltos zoonóticos y está condicionada por la proximidad y la regularidad del contacto, ¿no? Y además la excesiva producción que existe también de los animales para el consumo humano. El otro punto se relaciona con esto. Hay un entorno que obliga a evolucionar a la enfermedad. Dicho de otra forma, hay presión evolutiva en las granjas como en las megas ciudades. Si ustedes recuerdan, para el brote de la fiebre porcícola H1N1, se apuntó a que surgió en las granjas de cerdos. Ahí tenemos una foto de más o menos cómo se crían a los cerdos. Hacinados, 6.000 cerdos en una granja. Muere un cerdo y los otros se lo comen. Para que no enfermen estos cerdos, se los rellena, por así decir, o se les dan muchísimos antibióticos. Y los antibióticos, bueno, tratan de que los virus, tanto como otro tipo de enfermedades, no proliferen, pero estas enfermedades van mutando y los antibióticos tienen que hacerlo de la misma forma, pero ahora estamos retrasados en eso. Ya andamos en los antibióticos de quinta generación y hay muchos virus, muchas bacterias ante las cuales no tienen efecto. Entonces, estos espacios son ideales para que surjan y se reproduzcan los virus. Además, otro elemento importante para que se propague una pandemia es la vectorización. Si vemos el vector de la rabia, vienen a ser los perros que nos muerden y, bueno, eso se transmite, ¿no? Sí, también es posible que un humano transmita a otro, pero el lapso de incubación, de propagación es muy largo, por eso se puede controlar esa enfermedad. En este caso hay una vectorización violenta a través de los seres humanos. Hay muchas vías evolutivas en tiempos más cortos y es lo que nos está poniendo en grandes apuros. Otro elemento es que las personas en los márgenes de la economía se han visto obligadas a incursiones agropecuarias en ecosistemas con cepas salvajes. También esto es promovido por grandes empresarios que incitan a que suceda esto. En Bolivia hay dos casos interesantes que vamos a tener que estudiar de aquí en adelante, lo que es el caso de la chiquitanía boliviana, cómo estamos introduciéndonos a un espacio salvaje, valga el término. Lo ponemos entre comillas porque ya no hay nada salvaje, también dicen algunos autores. Y el antivirus que ha vuelto a aparecer en los yungas, recordemos que en los yungas antes se producían muchas frutas, se caracterizaba por eso y ahora es una zona llena de coca y que cada vez presiona más a la selva y cultivan más coca. Entonces, nada raro que este antivirus sea algo de lo que tengamos que hablar muy en serio más adelante. Y por último, podríamos decir que la sociedad capitalista, esto lo dice Andrés Barrera, implica de suyo la mediación del intercambio y para ello la construcción de vínculos o canales de comunicación de todos tipos. Hoy la conexión no es solamente virtual, no estamos todos conectados solamente por lo virtual, hay una conexión física. Yo creo que un ejemplo claro de eso serían las maquilas mexicanas, ¿no? Te hacen un celular, no sé, LG en México, pero la pantalla viene de Corea, la batería viene de China. Entonces hay una circulación de mercancías y de mano de obra muy, muy grande que permite que esto se propague de una forma más rápida. Es interesante ver que instituciones como la ONU están reconociendo ya que los factores que pueden llevar a esta emergencia de zoonosis vendrían a ser la deforestación, ¿no? También la intensificación de la agricultura, lo que se ha relacionado no hay una regulación de la fauna silvestre, de lo salvaje, se están de forma ilegal, además, traficando especies. Ahí tenemos también el cambio climático y lo que mencionaba hace rato, la antimicrobial, la resistencia a los antibióticos. Entonces, estas temáticas hace mucho tiempo eran negadas y la gente que hablaba de esto o que hablábamos de esto eran considerados como unos paranoicos ambientales, pero ya estamos viendo los resultados.
La otra pregunta es, ¿hay una historia de las pandemias de donde podamos aprender algo? Voy a hacer una división entre la era preindustrial y la era industrial o capitalista. El señor Jared Diamond hizo un libro muy interesante que se denomina Armas, Gérmenes y Acero, y es la explicación de la conquista de América por parte de los españoles. Un elemento eran las armas, obviamente, el acero toledano, y el otro elemento fundamental venían a ser los gérmenes. Él explica que las causas principales de la conquista eran los gérmenes. Citando, uno de los factores clave de la historia universal, la transmisión de enfermedades a pueblos que carecen de inmunidad por parte de pueblos invasores que tienen una inmunidad considerable. Veamos que en los aztecas fueron devastados por la viruela después del primer ataque español. A causa de la viruela muere el emperador o el rey azteca, que es un poco difícil pronunciar, pero es Cuitláhuac. Lo mismo pasa con los incas, ¿no? Que fueron azotados por la viruela. Eso mató al inca Huayna Cápac y desató la guerra civil entre los dos hermanos, Huáscar y no me acuerdo del otro. El autor afirma que el 95% de la población indígena precolombina muere a causa de estos virus. Más reciente y más cercano tenemos el caso de Potosí. Disculpen ahí el acento. Jorge Serrano realza el nefasto efecto que tuvieron en la población estas pestes. Se habla de 5 grandes pestes que llegaron. Una de las más importantes fue la bubónica en 1719, que hizo estragos en la población indígena. Pero también resalta en el mismo texto que obviamente también contagiaba a los españoles nobles, entre comillas. Desolaron la región, dice el autor. Se calcula que para 1587 murieron 47,000 personas en Potosí. Bueno, ahora en la era industrial hay que recalcar un hecho. Las plagas son la sombra de la industrialización capitalista, pero también son su precursor. En tal sentido, nosotros vamos a hacer referencia a 4 hitos interesantes que creo que valdrían la pena. Hay muchas, ¿no? Hay un análisis que hizo, por ejemplo, Barragán el otro día en Radio Encuentro y habló desde Grecia. Pero ahora me estoy centrando en la era industrial porque es la era industrial y el capitalismo que genera su propio tipo de enfermedades o pandemias. La peste bubónica del siglo XVIII se da en Inglaterra y se da por un proceso bastante interesante. La Inglaterra industrial empieza a reemplazar campesinos por monocultivos para el ganado, ¿no? Un ganado que era necesario y bueno, estas ovejas eran útiles porque se estaba dando la primera revolución textil y habían las fábricas y se necesitaba mucha lana, ¿no? Para eso. Entonces reemplazan al campesino, entran los ganados, traen mejores especies, no son especies, mejores tipos de ganado de otros países, desde China, desde África. Entonces son los elementos fundamentales para que este ganado importado a Europa traiga consigo también las pandemias. En Londres se dieron brotes cerca a las lecherías, cerca a los espacios donde trasquilaban a las ovejas. Entonces esta peste bubónica es un hito importante y se debe a un auge económico que surge en Inglaterra. Posteriormente, esta peste, la peste bovina, llega en 1890 a África y llega hasta Sudáfrica. Pero en realidad va a desolar todo lo que sería el África subsahariana. Esto se da en el proceso de apogeo del imperialismo europeo. Se dice que la llevaron los italianos en una campaña militar que fue desastrosa, que perdieron. Pero ojo, porque los efectos que tuvo la peste bovina cambiaron África para siempre. Se dice que devastó la economía de un 80 a un 90%. El 80 y 90% del ganado de estas tribus pastoriles, mejor dicho, desapareció. Y claro, al no haber ganado, se propagó el espino. Era una planta que el ganado la tenía a raya. Al no haber ganado, al haber muerto casi el 90 al 80% del ganado, esto prolifera. Y este es el espacio ideal. Esta planta está asociada
al hábitat de la mosca tsetse, que es la portadora de la enfermedad del sueño, que después arrasa a los pastores y evita que sigan reproduciendo el ganado. Entonces la matriz económica de estas poblaciones se vieron absolutamente afectadas y a partir de ahí existieron menos campañas militares desastrosas de los europeos. Otro hito importante que genera el capitalismo en torno a las pandemias vendría a ser la gripe española de 1918. Se dice que es una de las peores epidemias de la historia y es el primer brote de N1H1. Su elevada tasa de mortandad se debía principalmente a la mala nutrición generalizada que había en el mundo, al inicio de los hacinamientos urbanos masivos y a la insalubridad existente. Vivió y tuvo una rápida propagación debido a que ya estábamos en un modelo de globalización mucho más acelerado y había un gran intercambio de mercancías. Y a eso se suman las guerras y la Primera Guerra Mundial que disemina este virus. En realidad, la gripe española, y esto es un dato simplemente anecdótico, surge en Estados Unidos. Surge en Kansas, en una base militar, en Fort Riley. Pero como los únicos que hablaron francamente de esta nueva gripe, de esta enfermedad, fueron los españoles, se les atribuyó a ellos. Se dice que mató a 40 millones de seres humanos. Ahora, ¿cuál es la peor amenaza actual? Más que el COVID, vendría a ser el ébola. Tenemos el último caso en la República Democrática del Congo del 2018. La mortalidad de este virus es de un 50%, es transmitida por los murciélagos y surge en los espacios de expansión de las industrias primarias, más precisamente de las industrias agroforestales. Al desplazar a los habitantes de los bosques, ellos se ven presionados a incursionar en nuevas zonas, en nuevos espacios geográficos, a convivir con los murciélagos, a comer los murciélagos, lo cual los hace más propensos a adquirir este tipo de enfermedades. Entre los precursores está el uso del aceite de palma para los combustibles bio de Europa y Norteamérica. Y también la incursión de empresas forestales que están degradando los bosques. Entonces vemos que hay cierta lógica y cierta estructura y un cierto sistema en torno a la estructuración de las pandemias. ¿Qué se puede aprender de la experiencia china? La experiencia china nos muestra cómo existe una gran organización, pero también nos muestra una idea real de la capacidad represiva que puede tener el Estado. También, aparte de mostrarnos esa gran organización, se refleja cierta incapacidad, porque el Estado, estamos hablando específicamente de China, si hay alguna coincidencia con el nuestro, si hay alguna semejanza, es meramente coincidencia, mejor dicho. El Estado depende de los medios de comunicación y de la movilización de buena voluntad de la población. Además, surgen innovadoras formas de control social y respuestas a la crisis. Aún con un Estado pobre, se están logrando hacer los procesos de cuarentena y de aislamiento social. Y muchos estados, países, están recurriendo al miedo. El otro día veíamos una propaganda que nos hizo asustar, parecía una película de terror. Ya está llegando el COVID, vas a morir, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, la innovación que están empleando muchos estados, muchos gobiernos, mejor dicho, para contener el virus. Y eso es malo, porque en realidad no estás educando ahí. Otro elemento también importante es la mentira como una estrategia de organización. Porque al decirnos vas a morir, te están mintiendo, ¿no? En realidad hay que ser más claros. Y ahí surge una pregunta bastante interesante. ¿Es mejor decir que todo está bien? ¿Es mejor decir que nuestro sistema está funcionando, que vamos a combatir el virus? ¿O decir lo que está pasando en realidad y prepararnos para un panorama
un poco más desolador y realista, comprendiendo de que nuestro sistema de salud no está preparado. Si viene y sucede que se presentan los casos como en España, como en Italia, nosotros no tenemos hospitales especializados. Entonces, como dice Galindo, la única forma de sobrellevar el virus va a ser con la atención domiciliaria. Pero le estamos apostando a decir que a todos que está todo bien, que está todo controlado. Entonces ahí hay un cuestionamiento que tenemos que hacer al gobierno. Algunas conclusiones. La pandemia generada por el COVID-19 está visibilizando la inequidad existente en el mundo. Una vez pase la primera ola, podremos ver quiénes son las víctimas más vulnerables. A la vez nos está dando la posibilidad de volver a reclamar por justicia y bienestar. Voy a hacer una cita a este colectivo Chuan, que me parece que lo que ellos plantean es sumamente interesante. La destrucción causada por la acumulación interminable se ha extendido tanto hacia arriba en el sistema climático mundial como hacia abajo en los substratos microbiológicos de la vida en la Tierra. Tales crisis solo se harán más comunes a medida que la crisis secular del capitalismo adquiere un carácter aparentemente no económico. Nuevas epidemias, hambrunas, inundaciones y otros desastres naturales, entre comillas, se utilizarán como justificación de la de la ampliación del control estatal, y la respuesta a esas crisis funcionará cada vez más como una oportunidad para ejercer nuevas herramientas no probadas para la contrainsurgencia, ¿no? Entonces ese sería como el panorama negativo que puede surgir del COVID, pero no quiero dejarlo así, no quiero que esto sea sujeto a tratamiento por parte de Elías posteriormente de todos los asistentes a la charla, por lo cual quisiera hablar de que también hay aspectos positivos y también voy a resaltar unos cuantos negativos. Entre lo positivo tendríamos el cuestionamiento y aprendizaje social que estamos viviendo. Estamos aprendiendo tal vez a ser más solidarios, estamos aprendiendo a ver un poco más allá de nosotros, estamos aprendiendo a ver que no hacemos cosas buenas simplemente por el hecho de que no queremos o nos da pereza. También otro aspecto positivo es que nos permite repensar el modelo de producción y sus consecuencias para la vida. Eso también se relacionará, como veíamos en los determinantes, con el consumo, con la forma de organización, con las relaciones intergrupos. Hay que cuestionar todo. Otro aspecto positivo es que muestra la importancia y la necesidad de lo comunitario como una forma de supervivencia. Y es algo que nos han estado quitando. Está bien, estamos confinados, cada uno está en su espacio, pero surgen estas iniciativas colectivas como algo consustancial al ser humano que creo que nos ayuda a llevar adelante estas situaciones y a ser un poco más empáticos con los otros. Otro aspecto positivo es repensar los sistemas de salud, lo privado versus lo público. Como dije hace rato, cuando pase la primera ola podremos hacer una evaluación más interesante al respecto. Tendremos que hablar de temas de justicia, de equidad, de distribución equitativa de los recursos, de la riqueza. ¿Quiénes se van a salvar más? ¿Los que tienen acceso a lo privado, los que tienen acceso a lo público? ¿Cómo está lo público en nuestros países? Otro aspecto positivo es que vamos a tener que revalorizar a los productores campesinos. Se ha dado una desvulgarización de los alimentos y tenemos que reconocerlos por su valor de uso. Ahora nos tenemos que dar cuenta que, no sé, comer un picante de pollo tiene todo un proceso productivo por detrás. No es algo vulgar. Hay un proceso bastante complejo que lo hemos invisibilizado y lo hacemos de forma automática. Los aspectos negativos serían, y ya los he mencionado un poco, voy a tratar de ser más rápido, hay una autorreflexión parcial y bajo el miedo. ¿Qué me pasará? ¿Qué pasará a mis hijos, mi familia, mis amigos? Entonces, ante eso hay muchas respuestas. En la anterior charla, Elías nos daba algunas respuestas para afrontar esta situación de autorreflexión y de situación estresante que vivimos. Hay un profundo choque a nuestra psique y a nuestra economía, y eso se va a ver más aún de aquí en adelante. Hay una competencia desleal por los suministros entre América,
Latina, África versus Estados Unidos y Europa. No tenemos la capacidad adquisitiva, no sabemos si nos van a mandar en la misma cantidad y al mismo tiempo que les están mandando a ellos los insumos. Se derriban los mitos de los sistemas de salud buenos. España era un referente de sistema de salud. ¿Cuál saldrá mejor parado y qué variables determinarán aquello? Y terminaría también mostrando que ciertos grupos como estos de protección de los animales tienen mucho más sentido hoy en día. Tenemos que repensar muchas cosas en torno a nuestra alimentación, a la relación que tenemos con la naturaleza. Eso que el capitalismo ha cortado. Bueno, creo que ya hablé mucho. Mil disculpas por excederme el tiempo. Bueno, Isaac, muchas gracias por tu presentación. Antes de darle la palabra a Edgar Guzmán, que va a hacer comentarios a tu presentación, quiero enviar un saludo pues, a la gente que está participando de esta conferencia. Está Elías, quien dio la primera presentación de este ciclo, Adolfo Mariscal, a Yastep Conde, está Ana, Beatriz Ávila, Carmen Julia, Cintita, Cristian Franco, el amigo Colombia, Cristina, Dana Angie, Dino Fernando, Fernando Fernández, Gisela Garbizu, Susana, Ivonne, Jorge Enrique López, Geneiva, Juan María Ponce, Lau, Lisset, Mariela, Miguel, Silvana, Silvia Requena, Virginia, Weimar, Wilfredo, Sadrash Yujra, Soledad y Rose. Muchas gracias por estar en esta presentación. Habla Edgar Guzmán, que es psicólogo de la Universidad del Valle en Bolivia, es sociólogo de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, cuenta con estudios de maestría en psicoanálisis y actualmente es el director del programa de psicología de Univalle en la ciudad de Sucre, Chuquisaca. Entonces, Edgar, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Isaac, por haber hecho todo este recorrido que ha sido realmente esclarecedor para que nosotros podamos empezar a entender de la manera en la que lo propones, creo, lo que implica en este momento una pandemia, ¿no? ¿Por qué digo de la manera en la que lo propones? Porque hemos hablado de medios de comunicación, hemos hablado de poder adquisitivo, hemos hablado del rol de la política, de aspectos culturales, la importancia de la ecología, ¿no? Y por supuesto la economía, ¿no? Entonces cuando empezabas a hablar de todos estos elementos y la multicausalidad en relación a estos factores determinantes en la pandemia, era inevitable para mí pensar también en de pronto el aporte de Uri Bronfenbrenner, ¿no? Cuando a partir de su modelo ecológico, pues también va a empezar a hacer una lectura compleja de la relación que existe entre lo que él denomina los ontosistemas y finalmente el globosistema, ¿no? Creo que es importantísimo el énfasis que tú le das a la necesidad de hacer una lectura compleja de lo que está pasando y no quedarnos en solamente esta relación causa y efecto con la enfermedad, que inicialmente creo que es la que nos está ocupando y la que nos va a ocupar por un buen tiempo más. Pero ya estamos advertidos de que hay toda una complejidad detrás de esto, ¿no? Entonces, creo que es fundamental rescatar los aspectos que tú comentabas en relación a la vulnerabilidad, porque habías hablado de la vulnerabilidad en relación de género, clase y etnia, ¿no? Yo me animo a decir, obviamente, en el contexto actual, en tema generacional, porque la tercera edad está siendo, pues, también un elemento de discusión, ¿no? Los adultos mayores en este momento presentan una gran vulnerabilidad y se ha empezado de alguna manera a objetualizar a las personas de la tercera edad, ¿no?
Eh, Todo esto pues implica un escenario de segregación y violencia que en los distintos niveles en los que tú has comentado se van evidenciando cada vez con mayor fuerza, ¿no? Yo quería comentar una relación también importante sobre este vínculo que tú propones entre la complejidad que implica lo social y obviamente lo subjetivo, porque también cuando Freud abordaba esto en psicología de las masas y análisis del yo, se había dado cuenta que los comportamientos sociales de alguna manera también responden a ciertos esquemas subjetivos, ¿no? Y hacía la comparación de, por ejemplo, la religión y la obsesión, ¿no? Él decía, el obsesivo es como una religión individual o subjetiva y obviamente los cultos de misa son como una obsesión colectiva, ¿no? Y cómo esta sociedad y esta relación que se va a desplegar en lo social también es una clara muestra de esta dialéctica que se va a dar entre lo particular, que tú lo habías enunciado en términos de todos estos elementos, ¿no? Y bueno, pues este aspecto de segregación y violencia que definitivamente en nuestro contexto va a terminar golpeando a indígenas con bajo poder adquisitivo, tiene que ser un elemento de análisis futuro porque hay que empezar a pensar más bien cuáles van a ser los efectos que se vienen después de que esto pase. Es irónico lo que digo porque ni siquiera estamos asimilando lo que está pasando y ya empieza a surgir la necesidad de empezar a pensar esto en términos de futuro, ¿no? Lo que también me parece interesante es que se empiezan a actualizar algunas teorías o lecturas que de alguna manera habíamos creído que estaban pues en el olvido, ¿no? Me refiero a justamente cómo se va a actualizar con todo lo que tú propones la noción de estructura, ¿no? Porque esta relación entre los distintos elementos que componen una estructura y estas estructuras o la alusión al estructuralismo, ¿no? Con estructuras sociales, económicas y el mismo lenguaje, porque como tú habías mencionado, cómo se está manejando mediáticamente la pandemia, pues también es resultado de la adhesión a determinada estructura y cómo de pronto esta estructura económica que está enmarcada en términos de capitalismo, pues está empezando a generar factores de riesgo que a partir de lo que tú denominas la invasión de nuevos espacios para la producción, genera las condiciones idóneas para que esta situación actual de pandemia en el futuro ya no sea una excepción, sino posiblemente habría que pensar de manera distópica una realidad a la que vamos a tener que ir acostumbrándonos. Definitivamente el lazo social va a cambiar, ¿no? Y como has mencionado, hay una relación dialéctica importantísima que permite también visibilizar aspectos como el surgimiento de el sujeto comunitario que empieza a asumir un protagonismo muy particular en pequeñas manifestaciones, por ejemplo, como las que hay acá en Sucre, en Oruro, en varios lugares donde se puede ver que los barrios se están empezando a organizar para de pronto pues ayudar a las personas que no tienen acceso o no tienen la posibilidad de costearse diariamente el alimento. Y toda esta situación que de alguna manera está como en una relación pendular entre los aspectos que podemos denominar casi apocalípticos que esta pandemia nos está permitiendo vivenciar, pero por otro lado también el descubrimiento de el retorno a estos lazos sociales que permiten ser una alternativa, ¿no? Es el resurgimiento, digamos, de un sujeto comunitario en entornos urbanos que permite una organización diferente, como en el caso de Oruro y las juntas vecinales y la importancia para que ellos tengan 21 días de silencio epidemiológico, ¿no? Esto me hace pensar mucho también en Zygmunt Bauman y las retrotopías, ¿no? Cómo vamos a terminar mirando hacia atrás y dándonos cuenta que habían elementos que hay que rescatarlos necesariamente. Hoy tú decías cómo detrás de un picante de pollo hay todo un proceso, ¿no? Que implica varios actores. Entonces creo que se está empezando también a tomar conciencia de todo lo que implica la dinámica
a partir de esta situación de encierro que irónicamente también nos ha permitido abrir la mente para tener una comprensión mucho más adecuada de lo que está sucediendo a partir de implicarnos con la situación, pero desde un punto de vista más crítico, ¿no? En todo caso, creo que esto es lo que yo podría comentar en torno a la exposición que has hecho, querido Isaac, para no tomar más tiempo y pues ceder la palabra a los participantes. Agradezco mucho al colectivo Delirante por esta oportunidad y bueno, Isaac, Pierre, muchísimas gracias por la organización de estos ciclos con el colectivo y a todos los que están escuchándonos, pues igual un saludo cordial y creo que podemos pasar a un poco como comentar lo que tú has expuesto en tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, Guaman, gracias por tus comentarios. Y ahora, pues invito al resto de participantes a que manifiesten sus comentarios, sus dudas, sus molestias. Si hay preguntas sobre la presentación de Isaac, pues este es el momento para empezar a preguntar y comentar. Entonces, ya sabemos, la persona que esté interesada en participar, abra el micrófono y Isaac va a estar pendiente. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gisela. Muy buenas noches. Bueno, más que todo, que una pregunta, quisiera contribuir con algunas observaciones que me parecen importantes de la exposición de Isaac, que muchas gracias, Isaac. La verdad me pareció una presentación muy enriquecedora. Sobre la atención domiciliaria que mencionaba, pienso que deberíamos incluir un apoyo psicológico y trabajar en esta inclusión de nuestra profesión, ¿no? Y enriquecer el aprendizaje social para que podamos resignificar este choque de la psique colectiva, económica y ecológica, porque no olvidemos que Bolivia ha pasado por sucesos traumáticos y controversiales, continuos desde los incendios de la Amazonía, la violación de los derechos democráticos y ahora la pandemia, ¿no? Me deja pensando que los brotes de ansiedad, la angustia, la depresión que la población está pasando y la paranoia colectiva no son para menos después de todas estas experiencias, por lo que pienso que es importante trabajar en nuevas políticas de intervención terapéutica para poder llegar a la población con menor poder adquisitivo, como también para los demás grupos sociales, ¿no? Poder actualizar nuestras maneras de intervención. Hablaba con Isaac sobre la terapia online, por ejemplo, que aún no está implementada, pero pienso que es bastante importante poder adecuarnos a estas movilizaciones mundiales que estamos teniendo hoy por hoy. Nada, simplemente eso y muchas gracias. Hola, hola. Vamos a hacer pregunta-respuesta o unas dos preguntas y... ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? Sí, va. Hola. Carmen Julia. Brigitte. Buenas noches, un gran saludo a Isaac. Soy Carmen Julia Heredia. He visto toda la exposición y felicitar por este tipo de reuniones, ¿no? Primero un poco me llama la atención desde un punto de vista teórico el tema de, yo soy más bien revisando bastante lo que es el marxismo así puro y claro. Entonces, me parece muy hablar de explotación, opresión. Si vamos a hablar de la determinación social de ¿no? Me parece fundamental tener que hablar más bien de relaciones de opresión y de relaciones de explotación.
que en el fondo también las cosas que van a determinar, por ejemplo, tú, si vos como trabajador vas a estar mucho más expuesto eh, según tu cuestión de trabajo. Y no creo mucho tanto los mismos médicos, porque es parte de su trabajo. Por ejemplo, con el tema de los mineros, ¿no? Que en este caso los mineros, por ejemplo, en Bolivia, porque han determinado, ya que es un estado también, un poquito esto entre paréntesis, creo que es muy importante determinar el tipo de estado en el que estamos, ¿no? Es un estado burgués, procapitalista, patriarcal, racista, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a partir de esas definiciones podemos ver, por ejemplo, que en este momento y en todo el mundo, algunas gentes no han dejado de trabajar, obviamente porque la economía capitalista te impide tal cosa, ¿no? Entonces, los mineros, además que tienen además una enfermedad base, que son las personas y obviamente otro tipo de mujeres, por ejemplo, que están así en el trabajo informal, etcétera, ¿no? Pero es una acotación, no sé si es una acotación o es una pregunta, ¿por qué tratar de como poner un eufemismo, ¿no? Es decir, de inequidad, se habla de inequidad en vez de hablar de relaciones claras de explotación y relaciones de opresión, que son las que en realidad, las que determinan la condición social de la enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carmen Julia. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, Pierre. Sí, Jorge Enrique. Pierre, buenas noches para todos acá desde Neiva, en Colombia. Un abrazo muy fraternal para todos. Felicitar a Isaac por su magnífica presentación. Y pues, más que comentar tan interesante exposición que no hemos tenido oportunidad de escuchar una aquí en nuestro país, yo quisiera resaltar 3 puntos que realmente nos están afectando mucho en Colombia. El primero de ellos, que lo mencionó muy bien Isaac, es el que él denominó como esa dinámica brutal de los medios de comunicación, que es una dinámica que muchas veces de mala información, que ha tenido alguna tendencia a crear zozobra, miedo. Por supuesto que estamos en un momento muy complicado porque pues no sabemos hasta dónde iremos a llegar con esta pandemia, pero siempre esa intervención de los medios de comunicación en nuestro país ha generado una situación de zozobra, de problema. Lo segundo es otro tema que también tocó Isaac y que tiene que ver mucho con nuestro país, y es el hecho de la desorganización que tenemos en Colombia con respecto a la atención de la enfermedad y a ese sistema represivo que se ha empleado al tratar de pues prácticamente guardar a toda la gente en sus casas, que pues entendemos es una medida que favorece a muchos, pero que no se ha podido atender como debe ser la enfermedad en el sentido de tener plena conciencia de quiénes están enfermos y quiénes no lo están. Y el tercer y último punto, que me parece muy importante, es qué podemos copiar de toda esa historia de la pandemia que muy bien también expresó Isaac. Porque pues las pandemias a lo largo de la historia, como él la referenció, y por supuesto pues no la referenció todas, pero cada una nos ha dejado una enseñanza y sin embargo no hemos sido capaces de tomar atenta nota de eso. Y en eso tenemos problemas, por ejemplo, en nuestro sistema de salud en Colombia, que pues lamentablemente es una vergüenza nuestro sistema de salud, pero ni siquiera hemos tenido medidas de prevención al respecto. Esos son como los 3 puntos que me quedan a mí en la mente. Nuevamente agradecerle la magnífica exposición que ha hecho Isaac, que nos ha aclarado muchos puntos que ojalá los pudieran repetir en nuestro país para conocer cómo se originó todo esto. Un abrazo para todos y me encanta haber participado en esta presentación. Muy gentiles. Bueno, a Jorge Enrique un saludo. Pierre,
¿Será Creo posible que que las tres las contesto y sí, seguimos después? sí, sí, perfecto, eso te iba a Un proponer. momento frágil. Primero quería agradecer a Edgar Guzmán por los comentarios. Creo que hay ciertas cosas que obviamente no se pueden decir en una presentación tan corta, y eso también creo que va a contestar un poco a Carmen Julia, porque el concepto de inequidad es un tema que se tiene que trabajar más a profundidad. En lo profundo de la inequidad y en la explicación más detallada que se pudiese dar de eso, sí se habla de relaciones de opresión, explotación, eh, y no es un eufemismo, más es un concepto que abarca todas esas situaciones. La intención no es que se vea bonito, sino ser más críticos y tener un concepto que aglutine a todo eso. Queda pendiente, ¿no? Una discusión más profunda, eso sí lo reconozco. En torno a lo que hablaba un poco Edgar sobre esto de la ecología y la importancia que tiene este enfoque ecológico, creo que también se tiene que reforzar y estudiar un poco más lo que es el concepto de metabolismo social o las relaciones metabólicas que tenemos como sociedades con el medio ambiente, que hoy en día está sustentada en una relación metabólica insana que tiene como base material los hidrocarburos, ¿no? Hay otras relaciones metabólicas con la naturaleza que tienen como base la fotosíntesis. Entonces, volver a eso es viable. Volver a eso, ¿qué implica? ¿No? Tiene que ver también con temáticas como el de crecimiento, tiene que ver con temáticas relacionadas al consumo. Entonces, creo que esto de la determinación social es algo que no puede contestar un solo sujeto, sino va a precisar de lo colectivo para tener un análisis más claro y concreto. Y creo que ahí está el reto. Después Gisela hacía referencia a esto de la atención domiciliaria, a los procesos de depresión y paranoia que están viviendo algunas personas. Eso sí es importante. Si se puede brindar un apoyo, tendríamos que tratar de saber cómo se va a dar. Tendríamos que investigar, y eso también habló un poco Elías, ¿no? Tendríamos que investigar cuál es la relación que tenemos con, no sé, un celular. Sí, que nos hablen por teléfono basta para nosotros como una sociedad que es tan colectiva, tan del hablar, tan de estar juntos. Y también hay que cuestionarnos que hay personas que no van a tener el lujo de deprimirse ni de vivir paranoia porque están pensando primero en cómo sustentarse, cómo vivir, cómo comer día a día. Y eso va a otro análisis que hacía Waman. Después de que pase, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que empezar a hacer ya las cosas, ¿no? Hay posibilidades, hay formas de contribuir, de ayudar a los demás. Hay gente que lo está haciendo y hay que apoyar a esa gente que está en la primera línea. Y no me refiero solamente a médicos, sino una serie mucho más amplia de personas que están ahí. Entonces, resalto este hecho de Carmen Julia, que hacía referencia a los médicos, que si bien es su trabajo estar ahí al frente, dentro de estas circunstancias me parece que serían más vulnerables a contraer el virus, obviamente. Quizás la discusión de fondo tendría que ser qué tipos de médicos tendremos acá en el país, ¿no? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es el compromiso que tienen? Y eso se les está evaluando y se les va a evaluar de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de los médicos con formación clásica en nuestras universidades? ¿Cuál va a ser el papel de los médicos SAPSI? Entonces ahí creo que hay también otra beta de trabajo. Y sí, dentro de estas poblaciones vulnerables, también una de las principales han de ser los niños. Pues, procesos de decisión, de enfermedades, hipertensión, son muchísimo más elevados que cualquier población. Van a haber muchas muertes. Sí, es un tema bastante importante. Y lo que resaltaba Jorge Enrique me parece sumamente genial, porque esta dinámica brutal de los medios de comunicación, este
apoyo, esta ayuda benévola que están dando, cada rato información, cada rato noticias. ¿Será tan así? ¿No estarán cobrando por algunos servicios? Porque de esto va a haber gente que va a salir muy rica, ¿no? Las fábricas de estos barbijos, de alcohol. Tenemos que evaluar cómo se están comportando ellos. Esto de la desorganización de la enfermedad, bueno, creo que Bolivia es un ejemplo claro de ello, de cuánto nos ha costado tener acuerdos. Un momento decía la presidenta una cosa, el gobernador de Santa Cruz otra, el gobernador de La Paz otra. Entonces se notó nomás que había un desorden ahí. ¿Qué podemos copiar de las pandemias? Es que en realidad las acciones que se han tenido ante las pandemias nunca han sido profundas. Recordemos que el año 2018, si no me equivoco, hubo la pandemia, bueno, en animales, un tipo de virus también que afectó a los cerdos. Y para evitar que pase a los humanos, la solución que tuvieron fue el sacrificio masivo de cerdos, ¿no? Y murieron miles, millones de cerdos. También esa es una de las causas por las cuales se cree que esta pandemia no viene de esa fuente. Y ante las otras pandemias no han habido reflexiones profundas, ¿no? Para tratar de entender cuál es el origen. Y todo creo que apunta al modelo capitalista bajo el cual estamos todos sumidos. Paso la palabra. Bueno, Isaac, gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Hola, Pierre. ¿Me puedes regalar un minutico? Sí, claro, Cristian. Bueno, pues he estado escuchando atentamente la conferencia que nos han hecho y pienso que es muy enriquecedor. Pero yo quiero tocar un temita que acá en Colombia es muy visible y es la importancia que en este momento se le está dando a las comunidades campesinas. Y cómo aquellas comunidades campesinas a nosotros nos están enseñando del respeto por la vida. Entonces, en estos momentos de pandemia, nuestras comunidades campesinas han seguido su vida normal, pero protegiéndose ellos como comunidad. En cambio, infortunadamente, en las cabeceras municipales, cada uno trabaja de manera individual. Entonces, todo esto que está pasando es una enseñanza que nos hacen ese tipo de comunidades, dándonos a entender que aquí lo importante es el respeto por la vida. Entonces, lo que hemos hablado hace un momento, lo que han conversado los ponentes, me parece de suma importancia darle relevancia a aquellas comunidades que de una u otra forma le han puesto el pecho a esta problemática social y sí es muy interesante que guardemos ese respeto por aquellas comunidades que lo dan todo sin esperar nada a cambio. Hola. Listo, Cristian. Muchas gracias por el comentario. Si me permites, Isaac, Ivonne ha pedido la palabra. Ivonne, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Isaac. Me ha permitido invitar a algunas personas a la conferencia tuya porque creo que es necesario que dejemos de rezar entre obispos, ¿no? Y que de pronto lo que tú has manifestado y mostrado en alguna de tus láminas me parece muy importante. El concepto de desmedicalizar la salud, es decir, de que los cientistas sociales podamos tener participación más activa entre lo que es, en este caso, el concepto de salud y el concepto de enfermedad, ¿no? La medicalización de la salud ahora nos está mostrando que llegar a las unidades de terapia intensiva en realidad no garantiza la vida y que de pronto hay
tan bajo conocimiento sobre lo que puede ser la promoción, la prevención, la protección de la salud, porque han sido cuestiones que solo han sido trabajadas desde el sistema de salud. Entonces están criticando, estamos renegando contra un sistema de salud que en realidad ha sido siempre remediacional, patogénico, ¿no? El constructo de salud no se lo ha trabajado desde las escuelas, y a eso creo me parece importante tu intervención cuando decías esto debe llamar a repensar a las universidades y a la sociedad en su conjunto, al Estado, ¿no es cierto?, para que dentro de las políticas públicas se considere el aspecto de transversalizar, de analizar la multicausalidad a la que hacías referencia, pero también ver ese concepto importante de la determinación social de la salud. Entonces, psicólogos, antropólogos, sociólogos, ¿cómo están, digamos, participando en este momento en esa construcción de lo que es la pandemia? En realidad, las anteriores epidemias las hemos pasado un poco como ahora, ¿no? O sea, la salud es un derecho, pero no te pueden perseguir con un rifle para que te quedes en tu casa. Ahora veía unos videos de cómo estaban correteando a un montón de gente por los barrios que estaba aprovechando para vender no productos de primera necesidad, sino alimentos específicos que se consumen en un Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación que hablan para el centro de la ciudad? El compañero colombiano decía, ¿qué estará pasando en las comunidades, no? ¿Qué va a pasar cuando migrantes empiecen a retornar a sus lugares de trabajo, etcétera? Entonces, todas esas cuestiones creo que son importantes mirarlas desde lecturas más complejas, como bien has señalado, desde las otras ciencias que en este momento no tienen participación. Yo he escuchado, por ejemplo, a académicos decir, ¿por qué no hacen un test a todos, no es cierto? Entonces, no saben que se manejan protocolos, que hay sistemas que se tienen que ir trabajando a nivel de una pandemia o hasta de un simple resfrío, que no puedes costear en un gobierno como el nuestro, un estado como el nuestro, o sea, $300 por evaluación a cada sospechoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cuestiones que serían de alfabetización, como la alfabetización tecnológica, también se necesita una alfabetización en salud. Ese más que todo era un comentario y agradecerte, ¿no? Que este medio, además que veo que se está grabando, se pueda pasar a la gente de salud, porque el empoderamiento del médico es interesante también, ¿no es cierto? Entonces creo que puede servir mucho para repensar la educación universitaria. Igual, muchas gracias por tu participación. Isaac, si te parece, le damos la palabra a Miguel Vargas y luego tú comentas. Claro que sí. Listo. Entonces, Miguel, por favor, buenas noches. Sí, hola a todos y a todas, buenas noches. Gracias por la exposición. Me pareció muy interesante y creo que es necesario concentrarnos tal vez en este punto referido a los procesos culturales, a los modos de vida, principalmente de colectividades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Me refiero a comunidades indígenas. Y creo que es importante entender la presión que sufren estas comunidades, ¿no? Y a partir de esta presión, los cambios que sufren en estos modelos, en sus formas de vida. Hemos visto durante los últimos días las formas en las que han ido reaccionando las comunidades, pero creo que es interesante ver lo que planteaban hace un momento, ver el después, ¿no? El después de la cuarentena y el después de la pandemia. En el comentario se decía, ahí se está viendo mucho, se está mostrando mucho el retorno al sujeto comunitario en el ámbito urbano, pero creo que esta situación, esta crisis que estamos viviendo está llevando a que el sujeto rural, comunitario, el indígena principalmente, vuelva a su comunidad, vuelva a su territorio, lo vuelva a entender y lo vuelva a ver como el medio de generación de bienes, ¿no? Para el sustento inmediato. Y entonces en este retorno yo creo que es compleja la situación porque, claro, estamos ante un escenario pues de depresión de los territorios indígenas, ¿no? Se mencionaba también en el
en el comentario esto de toda la presión sobre la agroindustria, que viene acompañada por los chaqueos, todo el tema de presencia de industrias extractivas, extracción de recursos naturales principalmente. Yo creo que es muy importante ver tomar en cuenta este contexto, ¿no? Las comunidades están volviendo a ver sus territorios como el medio de subsistencia. Han habido los cambios en sus modos de vida, ¿no? La migración, producto del cambio climático también. Y creo que es importante ver esto, ¿no? Si uno ve las políticas que ha emitido el gobierno para tratar de enfrentar la pandemia, ve que estas poblaciones están totalmente invisibilizadas, ¿no? Y entonces creo que desde el lugar que nos toca, desde la investigación, desde el activismo, desde la academia, será importante pensar estas realidades, problematizarlas seguramente a mayor profundidad y plantear algunas alternativas, ¿no? Yo creo que es fundamental problematizar esto en esta cuestión de lo multicausal. Creo que analizar el efecto que va a tener la pandemia una vez que pase la cuarentena en una situación de deforestación que tienen los territorios, intensificación de la agricultura, cambio climático, va a ser determinante para la supervivencia de estas colectividades, ¿no? Entendiendo que en algunos casos existen pueblos en alta vulnerabilidad que no se están visibilizando, que no son parte del debate, de la discusión, y creo que ahí es necesario trabajar en esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu comentario. Y bueno, Isaac, ¿tienes la palabra? Bueno, creo que Cristian Franco como Miguel están tocando una temática sumamente importante, todo lo relacionado a las comunidades campesinas indígenas originarias. Creo que lo principal para iniciar este debate es consultar, discutir qué es lo que ellos piensan de esto, con el fin de entender cómo lo van a afrontar, si lo ven como un riesgo. Es obvio que son excluidos, es obvio que no hay una política específica y precisa de divulgación de la información, por ejemplo, sobre el riesgo que se corre ante esta pandemia en lenguas originarias. Lo que hay no ha sido desarrollado por el gobierno. No hay un reconocimiento de los médicos comunitarios dentro del sistema de salud que veamos que sea claro y esté aportando eso que se creó en años anteriores. Hay una desvalorización de sus métodos y formas de tratamiento. Recordemos que la malaria ha sido curada por indígenas. Ya después los franceses se apoderaron y hicieron la patente suya de la quinina. Pero a lo mejor también hay ahora algunas prácticas que nos podrían proteger y que quizás sea más accesible que los sistemas de salud. Pero creo que todo parte de eso, ¿no? De incluirlos en la discusión, de incluirlos en el debate. Algo que va a ser difícil desde aquí, porque en las zonas rurales no tienen estos medios y estas posibilidades. Entonces, en algún momento tenemos que volver a salir, tenemos que volver a discutir cara a cara, frente a frente. Pero sí hay algo pendiente y creo que como cientistas tenemos que tener esa aproximación, tenemos que invitarlos, tenemos que escucharlos sin egos. Y eso es muy difícil muchas veces. En torno al comentario de Ivonne, bueno, pues son aportes. No creo que haya existido una pregunta. Más bien nos está mostrando varias temáticas que se tienen que discutir de aquí en adelante. La inclusión de las personas del área de salud es vital. Esto de desmedicalizar la salud es fundamental. El otro día nos compartías un texto, Pierre, muy interesante, que es el de Caliban y las brujas,
que nos muestra cómo el sistema de salud farmacéutico se apoderó de la salud y excluyó a los principales actores, a las principales actoras de la curación, de la sanación, que eran las mujeres, denominándolas brujas. Entonces, creo que con el entendido de que la salud es algo que puede discutir cualquier persona y de la cual tienen que hablar todas las personas, tenemos que repensar mucho este sistema biomédico que tenemos de afrontar la salud. En los últimos años lo único que se ha hecho es una inversión millonaria en infraestructura. Está bien, es necesario, no voy a decir que no, pero ahora ¿de qué nos sirven esos hospitales? Y eso, muchos de ellos todavía no están acabados. Cedo la palabra. Bueno, pues son las 9:30 de la noche. Creo que hemos cumplido. Estuvimos conectados 35, 36 personas. Y en ese sentido quiero empezar agradeciendo a la gente que desde donde esté, ¿no? Bolivia, Argentina, Colombia, ha sacado tiempo para participar en este encuentro. Quiero agradecerle también a la gente que hizo preguntas y comentó, a Carmen Julia, a Miguel, a Gisela, a Cristian, a Jorge Enrique, a Ivonne. También valorar los comentarios de Guaman, de Edgar Marcelo, y por supuesto agradecer a Isaac por la presentación. Siendo así, les recuerdo, nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche. Vamos a estar con Ana Lucía Casallas Murillo. Ella nos va a hablar de la primera línea de atención del COVID-19 y sus críticas condiciones laborales. Es clave escuchar a Ana Lucía, ella es enfermera y seguramente nos va a brindar información desde esa experiencia profesional que en esta coyuntura de pandemia es fundamental, ¿no? A nivel global. Entonces, les agradezco inmensamente por su tiempo. Isaac, creo que quieres decir algo más. Creo que es importante mencionar que iba a existir una apertura a las personas que quieran discutir un tema específico, presentar, exponer un tema específico, quedan todas y todos invitados. Bueno, muy bien, ya saben, entonces, aquella persona que esté interesada en hacer parte de este ciclo de conferencias se comunica con el colectivo Delirante y con todo el gusto aquí vamos a garantizar esa posibilidad de seguir conversando. Entonces, bueno, muchas gracias, un abrazo a todo el mundo, que descansen y nos encontramos el martes.